Gracias al Señor, estamos reunidos en esta mañana y vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones después de haber tenido un poquito de cortes por estos eventos especiales que hemos tenido reconociendo a Dios y su obrar, ¿no? en el Día de las Madres y en los otros eventos que hemos tenido. Pero ahora es tiempo de regresar al libro que hemos estado estudiando como iglesia, y ese es el libro de Efesios. Estamos ahora en el capítulo 5 de este libro y les invito a que por favor puedan abrir sus Biblias para examinar estos versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Creo que la mayoría de los que estamos aquí reunidos, por no decir todos, somos padres, ¿verdad? Y no sé si a ustedes les pasó, de seguro que sí, es lo que ahora me pasa con mi pequeño, que cuando yo me tengo que ir a algún lugar a hacer alguna gestión, me despido de la familia y yo habitualmente me acerco a mi esposa Camila y le beso en la frente. Le digo, mi amor, que Dios te bendiga, y me voy. Y obviamente me despido también de mi pequeño. Pero es hermoso, ¿no? Cuando Cami me cuenta que después de que yo salgo de casa, mi pequeño Agustín, si tiene algún momento en el que puede acercarse a Camila y de la misma forma le agarra la cabecita a mi Cami y le besa en la frente, ¿no? Y repite lo que yo hice. ¿A cuántos les ha pasado eso con sus pequeños? En algún área, ¿no? De la vida de nuestros hijos. ¿Y por qué les cuento todo esto, hermanos? Porque de lo que vamos a estar hablando en esta mañana es acerca de imitar a Dios. Es acerca de parecernos y reproducir características y cualidades que las tiene nuestro Padre Celestial. Al igual que nosotros al igual que nuestros hijos terrenales, y nosotros siendo padres terrenales, ellos reproducen características de nosotros, gestos. De la misma forma, nosotros en estos capítulos que vamos a leer de las Escrituras, vamos a ser llamados por Dios a reproducir características y cualidades que tiene Dios. Y esta es la razón por la que es importante estos versos que vamos a estar leyendo en esta mañana. Antes de leerlo, vamos a enfocarnos en el versículo 1 al versículo 7, pero sepan ustedes que del versículo 1 al versículo 20, todo tiene una conexión. Y la premisa de todos estos versículos es imitar a Dios como hijos amados, dice el versículo 1. Esa es la premisa que va a englobar el resto de versículos que tenemos hasta el versículo 20. Y noten ustedes que se va a desarrollar en tres áreas puntuales. Si ustedes leen conmigo, el verso 2 del capítulo 5 dice: y andad en amor. Lean conmigo el verso 8 al final. Bueno, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y el último versículo 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces noten ustedes que las tres áreas en las que se divide esta porción de versículos es: andad en amor, andad en luz, y la última, andad sabiamente. Y la premisa que engloba todos estos versículos es: ¿por qué nosotros como cristianos debiéramos andar en amor, andar en luz y andar sabiamente? ¿Es por qué? Porque imitamos a Dios como hijos amados. Aun cuando lo vamos a ir desarrollando en estas próximas predicaciones, hoy nos vamos a enfocar en este primer llamado que Dios hace
para imitarlo. Y esto es, andad en amor. Andad en amor. Y por eso les invito a que leamos estos versículos del 1 al 7, que es lo que vamos a desarrollar en la mañana. Dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. No seáis, pues, partícipes con ellos. El bosquejo de esta mañana, si ustedes lo quieren anotar, los puntos que vamos a ir desarrollando son estos. El versículo 1 hasta la primera porción del versículo 2 es el llamado de Dios a andar en el verdadero amor, conectándolo con la premisa principal, porque de esa forma imitamos a Cristo. El segundo punto, vamos a ver el ejemplo de cómo es andar en amor, en el verdadero amor, y ese ejemplo nos lo da nuestro Señor Jesucristo. El tercer punto de esta mañana va a ser la perversión del verdadero amor a partir del versículo 3. Y por último, el cuarto punto, vamos a ver la consecuencia de pervertir el verdadero amor de Dios, del versículo 6 y versículo 7 al final. Así que básicamente es esto lo que vamos a desarrollar en la mañana. Así que entrando en este primer punto, que es el llamado que Dios hace a ser imitadores de Él, noten cómo comienza el versículo 1. El versículo 1 arranca así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora es interesante, hermanos, porque no es la primera ocasión que el apóstol Pablo utiliza este conector de oraciones que es la palabra pues, dándonos a entender que lo que viene a desarrollar ahora se conecta con todo lo anterior que ha venido diciendo el apóstol Pablo, y específicamente esta porción que encontramos acá se va a conectar con el versículo 32, que fue el último que revisamos antes de iniciar esta porción. Miren lo que dice el capítulo 4, el versículo 32, dice estas palabras: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces ustedes notarán que el versículo 32 nos muestra, o fue un último llamado de Dios al diferenciar entre un verdadero creyente y alguien que no es creyente, para decirnos a los creyentes que de la misma manera en la que el Señor nos ha perdonado a nosotros, es como nosotros tendríamos que estar dispuestos a amar a otros y ser benignos con otros. Por eso arranca el versículo 1 del capítulo 5 diciendo: por esto pues, por esto en que nosotros tenemos que ser parecidos a Dios, sean imitadores de Dios como hijos amados, como hijos amados. La palabra imitadores de Dios viene de una palabra griega que significa mimetes, o se traduce al griego como mimetes, y es de donde vienen nuestras palabras al español mimo, o la palabra mímica, que hacen alusión o están describiendo a una persona que reproduce características que tiene otra persona. De seguro ustedes han visto un mimo, ¿no es cierto? Los vemos en la calle o los vemos en algún video, pero estas personas están tratando de reproducir lo que otros son.
De la misma forma, entonces, el apóstol Pablo está utilizando esta palabra para decirnos a nosotros los creyentes que los creyentes tenemos que reproducir características y cualidades que tiene Dios porque nosotros somos sus hijos amados. Sus hijos amados. Ahora, mis hermanos, esto es interesante. Creo que el hablar sobre la identidad que nosotros tenemos al ser hijos de Dios no es algo nuevo para nosotros. La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 16, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Y en Juan capítulo 1, versículo 12 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. De manera que las personas que están aquí llamadas a reproducir las características de Dios son aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, es decir, nosotros. Pero ahora es hermoso, mis hermanos, que el apóstol Pablo no solamente dice que somos hijos, sino que añade una característica que tienen los hijos de Dios, y esto es que son amados, que son el objeto, son los sujetos del amor de Dios. Y si nosotros, siendo los sujetos del amor de Dios, al haber experimentado de tal manera su amor que nos salvó, ¿cómo nosotros no estaríamos dispuestos a reproducir o parecernos a quien que nos ha tomado como Padre? ¿Cuántos de ustedes, no sé, la mayoría de ustedes han tenido un buen padre en su vida? Un padre excelente, un padre que a ustedes quizás les gustaría ser como ese papá. ¿Cómo no reproducir la imagen de alguien que fue tan bueno conmigo? Y es ese mismo cuadro de nosotros con Dios. ¿Cómo nosotros no pudiéramos ser semejantes a aquel que en esencia es amor? Mis hermanos, la Biblia está llena de declaraciones como esta, declaraciones en las que nosotros somos exhortados a ser como Dios. Y un ejemplo de esto es Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 14 al 16, un versículo muy conocido para nosotros. El texto dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Un comentarista dice estas palabras, debido a que nuestro Padre Celestial es santo, nosotros hemos de ser santos. Porque Él es benigno, nosotros debemos ser benignos. Porque Él es perdonador, nosotros debemos ser perdonadores. Por cuanto Dios en Cristo se humilló a sí mismo, nosotros debemos humillarnos. Nosotros tenemos que parecernos a Él. Ahora, hermanos, es interesante esto, ¿saben por qué? Porque a diferencia de nosotros que somos padres terrenales, que en ocasiones les pedimos a nuestros hijos que hagan cosas que ni siquiera nosotros estamos dispuestos a hacer, Dios, en cambio, y por el contrario, nos deja a nosotros el ejemplo de aquello que nos está pidiendo hacer. Él nos dice a nosotros cómo es que se mira el llamado que Él nos hace a amar, a andar en amor. Alguien podría preguntar en esta mañana, pero ¿cómo nosotros como cristianos podríamos imitar a Dios? ¿Quién es una persona, un ser a quien nosotros sí conocemos, pero que no podemos comprenderle exhaustivamente? ¿Cómo podríamos tratar siquiera de imaginar imitarlo a Dios? Si Dios es la persona que, a través del testimonio del autor a los Hebreos, entendemos que diseñó todas las cosas con la palabra de su poder y sostiene todas aquellas cosas que Él ha creado con su misma palabra, ¿cómo yo podría osar tratar de ser semejante a ese Dios? Pero la respuesta a esta pregunta, mis hermanos, de si podríamos tratar de imitar a Dios, la respuesta es que sí. Pero no porque nosotros tengamos en nosotros mismos algo que nos lleve a parecernos a Dios, no, sino más bien que nosotros en la gracia de Dios hemos sido capacitados por el mismo Dios a través de su Santo Espíritu
para poder cumplir con este mandamiento de parecernos a Él. La capacitación que el creyente tiene a través del Espíritu del Señor es la capacitación más grande que podemos experimentar para poder cumplir con los mandamientos del Señor. Por eso el apóstol puede decir, y sus mandamientos no son gravosos. Por eso puede decir el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, al tener al Espíritu Santo podemos cumplir con la ley de Dios, podemos serle agradables a Dios. Una vez más, no porque nosotros intrínsecamente tengamos algo en nosotros solo como hombres, no, sino porque hemos sido dotados en la gracia de Dios por el Espíritu de Dios para cumplir con este mandato. Y entonces noten, hermanos, que aunque podríamos preguntarnos, ¿cómo es que vamos a imitar a Dios siendo Él el ser que es? A la vez tenemos este consuelo de la palabra de Dios para decir, lo podemos hacer. Con nuestras limitaciones, pero lo podemos hacer. Y si Dios nos está pidiendo, en este caso puntual, que lo imitemos andando en amor porque Él es amor, entonces lo vamos a poder lograr. ¿Se dan cuenta, hermanos? Somos capacitados por Dios específicamente para andar en amor. En este primer llamado que Él nos hace. Andar en amor es la primera área en la que Dios quiere, a través del apóstol Pablo, hacer un llamado en estos versículos. ¿Qué es esto para el cristiano? ¿Qué es esto de andar en amor para el cristiano? Mis hermanos, para nosotros, andar en amor significa que nuestra vida se caracteriza por el amor. Que nuestra vida se caracteriza por amar a otros. Alguien podría preguntar, pero ¿cuál es esa clase de amor que Dios nos manda a imitar de Él? Bueno, es ese amor, esa clase de amor que no está centrado en sus propios intereses. Es esa clase de amor que es una clase de amor que da y que no espera recibir nada a cambio. Es esa clase de amor que se asemeja al concepto de un regalo. Porque un regalo es aquello que se da sin esperar nada a cambio. Amar de esa manera es un regalo. Por eso nosotros tenemos registrado en la Biblia, en Efesios capítulo 2, 8 y 9, que la salvación es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios, porque nunca nosotros podríamos haber hecho algo para ganarnos el favor de Dios, sino que simplemente a Dios le plació ser misericordioso, bondadoso con nosotros. Entonces es esta clase de amor, hermanos, la que debe permear la vida de un cristiano. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, que la palabra andar para el apóstol Pablo no es una palabra despreciable, sino que constantemente nosotros en las predicaciones que hemos tenido de este libro, vemos que la mente de Dios y la mente del apóstol está interesado en cómo caminan los hijos de Dios, en cómo caminan los verdaderos cristianos. Porque el andar cristiano es sinónimo a decir cómo yo estoy viviendo mi vida cristiana, cómo yo estoy caminando mi transitar cristiano. A eso se refiere con el andar, con el caminar. Y esto no es poca cosa para el apóstol, porque noten ustedes, mis hermanos, que el apóstol nos llamó en el capítulo 4, versículo 1, diciendo estas palabras: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Recuerdan ustedes de ese pasaje? En que somos llamados por Cristo a que nos comportemos como es digno, como es equivalente de alguien que ha conocido al Señor. Y después en el versículo 17, el apóstol Pablo nos dijo del capítulo 4, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles, es decir, como aquellos que no conocen al Señor. De manera que este tema, mis hermanos, está siendo repetitivo para nosotros. ¿Y por qué es de importancia para nosotros? Porque Dios está interesado en nuestro caminar cristiano y una vez más, enfocado en nuestro punto, Dios está interesado en que el caminar del cristiano, de nosotros como creyentes, sea en amor, sea en el amor. Una pregunta que nosotros debiéramos hacernos en esta mañana es: ¿mi vida está caracterizada por el amor? ¿Mis relaciones que yo tengo intrafamiliares y fuera de la familia
se caracterizan por ser una persona amorosa. El día de ayer estábamos con mi suegro que regresó de Argentina y mi suegra, después del fallecimiento del abuelo de mi Cami. Y una de las cosas que se habló ayer y que se repitió mientras ellos estaban en Argentina es que al abuelo de Cami, con el abuelo de Cami tú no podías pelear. Y ponían algunos ejemplos. Él era de River, si no me equivoco, y la familia era de Boca. Y cada vez que ganaba River y le decían, nos ganaron, ¿saben cómo respondía el abuelo? Le decía, pero qué bien que jugó Boca. Y cuando ganaba River, y cuando ganaba Boca, y no River, y le querían pelear, como diciendo, ya les ganamos, jaja, él decía, se merecían ganar. De manera que no podían pelear con el abuelo, y la familia lo reconoció como una persona amable, una persona amorosa, una persona que ninguno de los nietos puede decir que fue un pésimo abuelo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir en esta mañana que a nosotros nos caracteriza el ser amorosos? Probablemente muchos de nosotros en este tiempo, no sé, nos caracteriza el ser furiosos, el estar enojados, el tener cara de víbora. Pero mis hermanos, estamos llamados en esta mañana a que el amor sea una de las características que nosotros tengamos como hijos de Dios, porque Dios es amor. ¿Y se dan cuenta? Porque Dios es amor, llama a sus hijos a que anden en amor, que anden en Él. Mis hermanos, ¿por qué tendríamos que andar también en amor? Porque si ustedes abren la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10, dice estas palabras. Hermanos, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿A qué me refiero con esto? Lean conmigo. Romanos 13, del 8 al 10. La palabra de Dios dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto de no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. En otras palabras, mis hermanos, cuando el creyente vive amando a Dios y cuando el creyente vive amando a otras personas, entonces ese creyente no adultera, no mata, no hurta, no codicia, porque ama a Dios y ama a los otros y piensa en su corazón cómo yo podría hacer esto y perjudicar a otras personas e irme en contra de Dios. Y al pensar así, obedece los mandamientos de Dios, agrada a Dios y cumple su ley. Ahora noten que por eso es importante para nosotros andar en amor. Porque si amamos a Dios y amamos al prójimo, somos más susceptibles a cumplir la ley de Dios y no caer en estos pecados atroces, que lo que los caracteriza es el amor propio. Mis hermanos, qué difícil, ¿no es cierto?, que en ocasiones es andar en amor, ¿cierto? Si supiera mi esposo, mi esposa, mis hijos, si supieras las relaciones de trabajo que tengo, que son difíciles, ¿sí o no? Son difíciles. En algunos casos uno quisiera huir de ese lugar, quisiera ya no estar. Pero mis hermanos, eso no quita que hoy seamos llamados a aferrarnos a aquel que es el amor y por medio de ese amor impartir amor, porque Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que Dios ha derramado en nuestros corazones de su amor.
De tal manera que nosotros, habiendo recibido el amor de Dios, podemos caminar en amor y dar amor. Porque la fuente de ese amor no somos nosotros, sino es Dios. Así que, hermanos, ese es el primer punto. El llamado a andar en amor. Ahora noten, como dijimos al inicio, a diferencia de nosotros como padres que damos un ejemplo, a veces correcto, a veces no, a veces que ni siquiera anda a botar la basura y ni siquiera nosotros estamos dispuestos a ir a botar la basura. Dios sí nos da su propio ejemplo. Y por eso dice el versículo 2 de esta manera: y andad en amor como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por Dios, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo es el ejemplo del andar en el verdadero amor es Cristo mismo. Cristo es el ejemplo para el creyente de una vida que agrada a Dios, y Cristo nunca dejará de ser el patrón para seguir e imitar en la vida de un creyente. Mis hermanos, el ejemplo y la entrega de Cristo por su pueblo es el ejemplo más claro que nosotros tenemos de amor verdadero. Mis hermanos, si nosotros pensamos en el amor de Cristo, en el ejemplo de Cristo, hablando en términos del amor, nosotros vamos a notar que ese amor de Dios está estrechamente relacionado con el perdón, ¿o no? Si hablamos acerca del amor de Dios, pues estamos hablando estrechamente de lo dispuesto que estuvo Dios a perdonar a las personas, a perdonar a su pueblo, en venir a la tierra, en ofrecerse a Dios el Padre, así mismo como el sacrificio para que por medio de su muerte los hombres puedan alcanzar vida eterna. O sea, estamos hablando de que el amor se relaciona estrechamente con el perdón. Y una de las historias, hermanos, que nos muestra profundamente este proceso de perdón es la historia de la mujer pecadora que se acercó a Jesús. ¿Recuerdan ustedes? Una tarde cuando Jesucristo estaba comiendo con Simón el fariseo, que Simón le había invitado a comer al Señor Jesucristo pensando en su corazón: aquí lo hacemos caer. Aquí, mientras estamos comiendo con todos los fariseos, lo bombardeamos de preguntas. Y en medio de esa charla y comida que estaban ahí teniendo en la casa de Simón el fariseo, llega esta mujer, interrumpe esa escena. Una mujer pecadora, no sabemos específicamente qué pecado habrá ella cometido, pero el punto es que se la consideraba ella como una mujer pecadora. Irrumpe en la escena y sin decir ninguna sola palabra, saca un frasco de alabastro de perfume y comienza a regar con ese perfume los pies de Jesús. Y comienza a llorar en los pies de Jesús. Y comienza a tomar su pelo y enjugar los pies de Jesús y secarlos con sus cabellos. En la mente de Simón el fariseo estaba: si supiera Jesús, si en realidad él fuera profeta, él sabría qué clase de mujer es esta que le está lavando los pies. Pero el Señor Jesucristo, sabiendo lo que había en el corazón de Simón, le contó la historia que muchos de nosotros recordamos de estos dos deudores a quienes habían sido perdonados 500 denarios, es decir, una deuda inimaginable, y a otro una deuda que probablemente se podía pagar 50 denarios. Y el Señor Jesucristo responde y le pregunta a Simón: Simón, ¿cuál de estos dos a quienes se les fue perdonada la deuda amó más? Y Simón dice: al que le fue perdonado más, naturalmente. Y Jesucristo responde: es verdad, Simón, has juzgado bien, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que poco se le perdona, poco ama. El punto de esto, hermanos, es esto. Jesús, mirando a Simón, le dice: Simón, yo entré a tu casa
y no ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta que entró a tu casa no ha cesado de besar mis pies y ungirlos con perfume. No me saludaste, Simón, no me diste beso, no me recibiste como lo que soy. Pero esta que está aquí haciendo esto, te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Y mirando a la mujer le dijo, tus pecados te son perdonados, ve en paz. Hermanos, esta es la clase de amor con la que Dios ama. La clase de amor que está dispuesto a tomar a la persona más vil, la persona más caída, como nosotros. Nosotros no somos diferentes a esa mujer pecadora. Pero al ver nuestra condición tan necesitada espiritualmente, decirnos, tus pecados te son perdonados. Ve en paz. Hermanos, esta es la clase de amor que Dios tiene. Esta clase de amor perdonador que Dios manifiesta y en el que nosotros podemos ver la grandeza de su perdón. La grandeza de su perdón. Un comentarista dice, debido a que el perdón es la evidencia suprema del amor de Dios, también será la prueba más convincente de nuestro amor. El amor siempre nos llevará a perdonar a otros, así como el amor llevó a Dios en Cristo a perdonarnos a nosotros. Nada demuestra con mayor claridad un corazón endurecido y carente de amor que la falta de perdón. La falta de perdón hace evidente la falta de amor. La presencia de perdón siempre demuestra la presencia de amor, porque solo la persona que ama con amor verdadero tiene motivación y poder para perdonar. El alcance de nuestro amor es el alcance de nuestra capacidad para perdonar. Mis hermanos, nosotros, al mirar el amor con que Cristo nos ha amado, ¿estamos dispuestos a perdonar a otros? ¿Hayan hecho lo que hayan hecho? Porque la manera en la que nosotros y en la intensidad y medida en que nosotros estemos dispuestos a perdonar a otros es en la medida en la que nosotros hemos comprendido que hemos sido perdonados por Cristo. Robert Falconer, un misionero, narra la historia de su testimonio entre la gente desposeída de una ciudad, especialmente cuando les leyó en cierta ocasión la historia de la mujer que acabamos de mencionar, que limpió los pies de Jesús con sus lágrimas. Mientras él leía este relato, escuchó que una mujer sollozaba y se fijó él, y era una niña flaca y cuyo rostro había quedado desfigurado por la viruela. Tras decirle algunas palabras de ánimo, ella dijo, ¿va a regresar algún día el hombre que perdonó a la mujer? He escuchado que volverá. ¿Va a ser pronto? Él podría llegar en cualquier momento. ¿Pero por qué preguntas?, contestó Falconer. Después de llorar, otra vez, descontrolada, ella dijo, oiga, Señor, ¿no será que él puede esperar un poco más? ¿Por qué? Es que mi pelo todavía no es lo bastante largo para limpiar y secar sus pies. Mis hermanos, mientras unos están conscientes de sus pecados y que
estarían dispuestos y anhelarían recibir el perdón de Dios a toda costa, experimentar ese gran amor de Dios como nunca antes lo han experimentado, hay otras personas que se rehúsan a perdonar. Y peor a eso, hermanos, y peor a eso, personas que han experimentado el gran amor de Dios en sus vidas y que aún así están dispuestos a cerrar su corazón y no perdonar a otros. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Se dan cuenta, hermanos? Podemos esperar eso de los no creyentes, de los que no conocen al Señor, de los que no podemos esperar nada bueno, que son hijos de desobediencia. Pero nosotros que hemos experimentado el gran amor de Dios, ¿cómo cerraremos el corazón y no perdonaremos a nuestros hermanos? No podemos. No podemos hacerlo. Un creyente que no ama está viviendo en contra de su nueva naturaleza y en contra de la naturaleza de Dios. Un cristiano que no ama está viviendo en contra de Dios, hermanos. Hermanos, en su gracia podemos imitar a Dios, aun en nuestras limitaciones. Pero para que podamos imitarlo a Dios, y más en este tema del amor, necesitamos pedirle al Señor que Él viva su vida perfecta en nosotros, porque nosotros no podemos. Pero para pedir eso necesitamos estar cerca de Dios. Necesitamos estar cerca de Él. Y por eso, hermanos, los creyentes dependemos completamente del Espíritu para vivir esta clase de vida. El apóstol dijo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas en amor. Pero para que sean hechas en amor necesitamos el poder del Espíritu y depender de Él y que Cristo forme su vida en nosotros. ¿Qué significa la frase que Cristo fue ofrenda y sacrificio en olor fragante? Significa que Él nos mostró a través de su muerte que esa clase de amor es la que a Dios le agrada. Esa clase de entrega es la que a Dios le agrada. Esa clase de amor que está dispuesto a dar sin recibir es la que a Dios le agrada. Filipenses 4:18, hablando sobre las ofrendas que el apóstol Pablo recibía de sus colaboradores en las diferentes áreas, dice de estas ofrendas, lo que habéis enviado, fragante aroma es, sacrificio aceptable, agradable a Dios. De manera, mis hermanos, que este amor, estas ofrendas, este tipo de amor, es olor fragante a Dios. Olor fragante a Dios. Naturalmente viene otra pregunta. ¿Cómo estamos oliendo? Se habla en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 capítulos del libro de Levítico, de 5 ofrendas. Y de 3 de ellas se habla reiteradas veces que suben hacia Dios como olor fragante. Por otro lado, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2 del 14 al 15 dijo estas palabras, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva de triunfo en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. En el Antiguo Testamento, esas ofrendas y sacrificios eran olor fragante hacia Dios. Pero en el Nuevo Testamento, la vida de los cristianos, el caminar cristiano, tiene que ver con un olor agradable a Dios. Nuestra vida está siendo olor grato a Dios. Nuestro andar cristiano puntualmente en el amor está siendo una ofrenda agradable a Dios. Mis hermanos,
Cuando nosotros no estamos dispuestos a vivir una vida que se enfoca en Dios, en el amor de Dios, que se enfoca en agradarle a Dios, en tener un aroma grato delante de Dios, lo único que eso desemboca es que lleguemos nosotros a pervertir el verdadero significado del amor. Nuestro tercer punto de esta mañana. Cuando nosotros no caminamos en amor como Dios es amor, el único destino al que nosotros llegamos es a una perversión del verdadero amor. ¿Por qué Pablo introduce en el versículo 3? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni un nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Por qué el apóstol Pablo introduce abruptamente estos pecados? ¿Por qué lo hace? En palabras de un pastor, dice, Pablo lo hace porque todo lo que Dios establece, Satanás quiere falsearlo. Porque todo lo que Dios ha hecho incorrupto, Satanás quiere corromperlo. Donde Dios establece amor verdadero, Satanás produce amor adulterado. Ese amor falso caracteriza a los hijos de Satanás, aquellos que son de este mundo, así como el verdadero amor caracteriza a los hijos de Dios, aquellos que tienen ciudadanía celestial. Mis hermanos, esta declaración de este pastor es ciertísima, porque el mundo pecaminoso en el que nosotros vivimos está influenciado por Satanás y quiere redefinir lo que hemos ya hablado sobre el concepto del amor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, y yo me incluyo porque yo veía novelas con mi mamá y mi abuela cuando era más joven, hemos visto novelas o hemos leído libros así románticos y la escena, pero creo que todos ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que una novela no es novela, o sea, el sine qua non, sin el cual la novela no es novela. Es que si no es novela si no hay amorío, no es novela si no hay traición, no es novela si no hay celos, una abuela, una mala, la y diferentes cosas, ¿no es cierto? No es novela si no hay esta clase de dramas de personas. Por ejemplo, una pareja que se conoce y que después de un tiempo se dejaron de amar y que por el destino conocieron a otras personas y que ahora esas personas son el amor de su vida, pero que únicamente están ligadas a la persona, a su cónyuge, porque tienen algún vínculo que no se pueden separar. Y no es hasta que después del desarrollo de la novela ese vínculo se rompe que por fin ellos al final están con el amor de su vida y todos felices. ¿Sabe lo peor de esto? Es que nosotros estamos ahí, ¿no es cierto? Estamos ahí mirando estas novelas. Mis hermanos, lo que yo quiero llamarle la atención a través de este ejemplo es esto. Que para llegar a este punto final, entre comillas, de estas novelas, a ese final feliz, a ese verdadero amor, usted sabe que todo ello involucró lujuria, egoísmo, destrucción, codicia, avaricia, fornicación, adulterio, toda clase de inmundicia, ¿o no? Y esta es la clase de amor que nos vende el mundo. ¿No estás contento con tu matrimonio? Tranquilo, ya no hay amor. Lo que Sansón le dijo a su primera esposa, ya no te amo. Fue el primerito de todo este siglo que dijo, ya no siento amor. Note. Y entonces eso te da libertad para
destruir una familia, desechar hijos, faltar al pacto que hiciste delante de Dios. Pero veo que les está yendo bien. No les está yendo bien. En contraste al amor piadoso, dice un pastor, que es perdonador y no egoísta, el amor del mundo es lujurioso e indulgente consigo mismo. Ama porque el objeto del amor es atractivo, es aprovechable, es agradable. Ese objeto del amor es satisfactorio, es apreciado. Esa persona corresponde y produce sentimientos deseados y es probable que pague lo recibido de alguna forma. Siempre se basa en la satisfacción que la otra persona suministra de las necesidades y deseos individuales y en el cumplimiento de expectativas egoístas. Esa es la clase de amor que nos ofrece el mundo. Centrado en el hombre, en lo que espera recibir del otro. Y si no puede recibir nada del otro, es lo que comúnmente pasa en las relaciones de nuestros días. Se terminó el amor y ya no puedo sacar ningún beneficio de ti y me voy. Mis hermanos, Pablo introduce abruptamente estas palabras: fornicación, inmundicia o avaricia, porque una persona que no está enfocada en imitar verdaderamente a Dios, amando a Dios y amando a otros, el resultado final es que llegue a esta clase de impureza sexual. En ser personas egoístas, centradas en sí mismas, que lo único que hacen es mirar sus propios intereses. Y esta lista que encontramos nosotros reflejada acá es la muestra de cómo es que viven estas personas que no practican el amor de Dios, sino que se centran en otras cosas. Hermanos, la palabra fornicación de ese texto es la palabra porneia en griego. Y lo que tiene que ver esa palabra, o a lo que alude esa palabra, es a todo pecado sexual. Y mis hermanos, perdón que diga esto, pero estamos en una época, lamentablemente, de muchas iglesias en las que hay cristianos que dicen que son cristianos, pero que no viven como cristianos y que no toman en serio la veracidad de la palabra de Dios. Notamos que la palabra de Dios dice: andad en santidad porque yo soy santo, y tienes que andar en santidad. Ese es el punto. Estás siguiendo a Dios. Si tienes temor de Dios, vas a hacer lo que Dios dice. Pero mis hermanos, hay gente que dice que es creyente, pero sigue viviendo en inmoralidad sexual. No es posible eso. Todo pecado sexual es en contra de Dios y en contra del verdadero amor, y no es agradable a Dios. El pecado sexual no se puede santificar, hermanos. No se puede santificar. Es pecado y es abominable delante de los ojos de Dios. Y cualquiera de nosotros que cometiese en la condición en la que estemos pecados de inmoralidad sexual, estamos yéndonos en contra de Dios. ¿Y esperamos ser bendecidos? De ninguna manera. El apóstol Pablo, cuando habló con Félix, recuerdan ustedes en el libro de Hechos, y junto con su esposa Drusila, en Hechos 24, del 24 al 25, Pablo dijo estas palabras. Al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, que esto es el autocontrol, más en relación al pecado sexual, y del juicio venidero, ¿qué es lo que hizo Félix? Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hermanos, Félix era consciente que él había robado a Drusila de su esposo anterior y que ahora él estaba viviendo junto a ella en una relación adúltera. Es decir, Félix no tenía autocontrol sexual, y cuando Pablo habló de esta clase de pasiones lujuriosas, Félix lo entendió.
Y el mensaje para él fue claro, al igual que es claro para nosotros hoy. Si estamos viviendo en contra de la justicia de Dios, por lo tanto estaremos bajo el juicio de Dios. Esa es la conclusión. La pérdida de autocontrol sexual desemboca, hermanos, en fornicación y toda clase de inmundicia. Y una vez más, el pecado de inmoralidad sexual no se puede santificar. Se tiene que abandonar. La segunda palabra, inmundicia, es una palabra griega que es mucho más general que la palabra porneia. Y alude a cualquier cosa impura o sucia. Jesús, noten, interesante para nosotros, que Jesús utiliza esta palabra para describir la descomposición de una persona muerta. Miren lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Las otras 10 ocasiones de esta palabra, que se traduce inmundicia, acatarsia, se emplea para describir pecados sexuales que son de esta misma característica, que son podredumbre. Mis hermanos, una vez más, no podemos darnos el lujo de, como creyentes, caer en esta clase de inmoralidad. Es maldad, hermanos, es perversión. Todos estos actos van en contra de Dios. William Hendrickson dice, la perversión en el plano sexual era y es hoy el rasgo característico del paganismo. Y nosotros no somos paganos, hermanos, ¿o sí lo somos? No somos paganos. ¿Y cómo algo que es una característica pagana puede caracterizarnos a nosotros? No puede ser. Y en última instancia, avaricia. La mayoría de comentaristas está de acuerdo que la palabra avaricia engloba todas estas dos palabras que ya hemos mencionado, fornicación e inmundicia, y tiene que ver con que si una persona es avara en el área sexual porque únicamente está pensando en sí mismo. Y por eso un comentarista dice, toda forma de inmoralidad sexual es una expresión de la voluntad egoísta, la gratificación del ego, el egocentrismo propio de la avaricia. Por naturaleza es contraria al amor y se entrega a sí mismo. La fornicación y la inmundicia son formas de avaricia en el área del pecado sexual. Son manifestaciones de codicia sexual, expresiones de amor adulterado, que en realidad es odio, porque el amor busca la pureza de los demás y no es egoísta. Esta clase de amor está enmascarado como algo bello, como algo bueno y compensador, pero es podredumbre. Mis hermanos, debido a que el amor adulterado que este mundo nos presenta es de esta clase, es así, por eso es que el apóstol Pablo dice, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque la clase de amor que nos ofrece el mundo de autosatisfacción y de egoísmo es de esta manera, hermanos, es que nosotros, siendo los santos de Dios, los hijos de Dios, no podemos estar relacionados con ellos. ¿Cómo podríamos tener parte con ellos? Y el versículo 4 expande más las áreas en las que nosotros no deberíamos participar. Miren cómo dice el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Palabras deshonestas, todo lo que tiene que ver con lo obsceno, con lo degradante, con lo indecente. Nuestra boca se caracteriza por eso, hablar cosas que son indecentes. Hermanos, me adelanto un poco a la palabra truanerías.
¿Saben lo que significa? Y me impactó esta palabra al estudiarla, porque significa o describe a aquellas personas que en cualquier medio en el que se desarrollan están acostumbrados a transformar las cosas normales en cosas obscenas. Ahí está describiendo a esa persona. A esa persona que mira algo y después hace un comentario, perdón la palabra, patán de eso que está viendo. A esa persona describe. Esa persona que es truán es esa persona que puede fácilmente transformar lo normal en inmoral. Y dice, en medio de estas dos palabras, necedades, perdonen por esto, y no estoy tratando de ofender a nadie que tenga algún déficit intelectual, pero esta palabra necedades está describiendo a esta persona que no puede comportarse coherentemente, que tiene algún déficit intelectual. O sea, te falta un tornillo. O sea, no puede ser posible que vivas así. A esa persona está describiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice acá, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Porque, hermanos, no conviene a nosotros que somos santos. No conviene estar nosotros inmiscuidos en obscenidades. ¿Cómo puede ser eso posible, hermanos? E incluso en esos chistes que no son tan chistosos después de leer esto, ¿no? O quizás en esos medios de comunicación que nosotros estamos acostumbrados a escuchar esos a la hora de ir al trabajo, obscenidades por medio de nuestros oídos. O los programas de farándula que están llenos de estas cosas. ¿Y por qué están llenos de estas cosas? Porque este tipo de amor adulterado vende. Pero el cristiano tendría que estar metido en estas cosas, hermanos. Mis hermanos, nosotros como cristianos no somos caracterizados por este tipo de cosas, ni por el lenguaje sucio, que aunque estemos acostumbrados a oír de otros lugares, no es lo normal para nosotros, no debería ser lo normal. Y no lo tendríamos que tomar y dar por sentado, no, es que así es, en este mundo nos manejamos, entonces vivamos nomás tranquilos. No, hermanos, no debería ser normal para nosotros. Y si nosotros vemos y escuchamos algo que no deberíamos escuchar, deberíamos o cambiar bien la emisora, o bien apagar o cerrar nuestros teléfonos celulares. Antes bien, dice el verso 4, somos llamados a dar gracias a Dios. William Hendrickson dice esto: cuando la mente y el corazón se hallan controlados en todas las cosas hermosas y resplandecientes que Dios nos otorga y que aún Él tiene atesoradas para nosotros, el interés en las despreciables indecencias se desvanece. ¿Lo agarraron? Una vez más, cuando la mente y el corazón se hallan centrados en todas las cosas hermosas y resplandecientes que Dios nos otorga y que aún tiene atesoradas para nosotros, el interés en las despreciables indecencias se desvanece. ¿Cuál es el punto? De que nuestra mente tiene que estar tan sumergida en la palabra de Dios, en la mente de Dios, que no haya lugar para este tipo de indecencias. Y en última instancia, hermanos, punto número 4. ¿Cuál es la consecuencia de pervertir el verdadero amor de Dios? Pablo dice en el verso 5, ¿por qué sabéis esto? Y esa frase nos ayuda a notar a nosotros que no es la primera vez que el apóstol está hablando de estas cosas con la iglesia de Éfeso, sino más bien que Pablo le está reiterando aquellas verdades o está insistiendo en aquellas verdades que la iglesia ya había escuchado. Vosotros sabéis esto. ¿Qué cosas son las que los efesios ya sabían o habían sido instruidos antes? La respuesta es esta: ellos sabían que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra,
tiene herencia en el reino de Dios. ¡Ah! Pastor, ¿cómo va a decir eso? Yo no lo dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que está pasando, hermanos, en este texto? Hermanos, Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. Hermanos, para salvarnos, Dios tuvo que cargar en él el pecado de su pueblo. Y Dios tuvo que morir. ¿Cómo Dios podría pensar en tolerar el pecado que llevó a su hijo a la cruz? En algún momento ustedes, una persona les ha hecho mucho daño. Y ustedes están de vuelta quizás hoy con esa misma persona abrazados y caminando juntos. Probablemente no. Si eres cristiano, quizás si ejerciste el amor, ok, qué bueno, y perdonaste. Pero, hermanos, a Cristo el perdonarnos le costó, a Dios el perdonarnos le costó la muerte de su Hijo. ¿Cómo podríamos pensar que el pecado tiene comunión con Él? Si el pecado lo llevó a la cruz. Si el pecado nos condenaba al infierno y Cristo decidió cargar sobre él el pecado de nosotros y hacerse maldición para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces, hermanos, no nos equivoquemos, Dios no tolera el pecado. Y es imposible, ¿cuál es el punto de este versículo 5? Que es imposible que una persona que practica todas estas cosas, fornicación, inmundicia, avaricia y un montón, que es una lista pequeña de un montón de otros pecados, una persona que practica voluntariamente estas cosas no tiene parte con Dios. Ese es el punto. Una persona que se dedica su vida a ser un inmoral, a ser un fornicario, a ser un idólatra, a ser un adúltero, a meterse en cualquier tipo de pecado sexual, a meterse en obscenidades. Esa persona está demostrando con su vida que no le pertenece a Dios, que no tiene un nuevo corazón, que no tiene parte en el reino de Dios. Porque es imposible, hermanos, que alguien que practique estas cosas voluntariamente tenga parte en el reino de Dios. ¿Saben por qué es imposible? Porque Pablo le dijo a Tito en el capítulo 2, versículos del 11 al 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Y cómo se ha manifestado la gracia de Dios? Enseñándonos que negando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Si alguien ha experimentado la gracia de Dios, esa gracia le ha enseñado al nuevo creyente a vivir en este mundo ¿de qué forma? Sobria, justa y piadosamente. Y si no nos comportamos sobria, justa y piadosamente en este mundo, probablemente no hemos experimentado la gracia de Dios. Y Pablo añade verso 6, nadie os engañe. Nosotros que hemos escuchado, no, pero tranquilo, Dios te ama. Es un proceso, pero tranquilo, no pasa nada. Pablo dice, verso 6, nadie os engañe. Nadie os engañe que si tú estás viviendo una vida lejos de Dios, recibirás el juicio de la ira de Dios. No te dejes engañar. No pienses que Dios no pienses que Dios tolera el pecado en la vida de los creyentes. Cuidado de nosotros ser esas personas que les digamos a otros, vive nomás tu vida, bueno, ya ven a la iglesia y ahí nomás. Arrepiéntete. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, no con un tono condenatorio, no somos Dios, pero sí en nombre de Dios estamos llamados a decirle al mundo, reconcílense con Dios. Nadie os engañe, mis hermanos,
que esos pecados que van en contra de Dios no son propios de un verdadero creyente. Y si alguno de nosotros voluntariamente está haciendo estas cosas, una vez más, no pertenecemos a Dios y no tenemos parte en su reino. No tenemos herencia, si estamos haciendo cosas, no tenemos herencia en el reino de Dios. Dios no es nuestro rey y mucho menos Cristo es nuestro Salvador. Si estamos viviendo una vida así, Dios no es nuestro Salvador. Es el Salvador del mundo. No hay otro sacrificio, no hay otro Dios, no hay otro Hijo de Dios. Es el Salvador de los creyentes. Pero si tú no estás viviendo, y si yo no estoy viviendo, fuera de estas clases de inmoralidades sexuales, entonces Cristo no es mi Salvador. Sí es el Salvador de otros, pero no el mío. Hermanos, la ira de Dios ciertísimamente se va a mostrar sobre los hijos de desobediencia, sobre aquellos que vienen y rechazan a Cristo, sobre aquellas personas que dicen, no necesito a Dios. Pero si tú, mi hermano, sabes que necesitas a Dios, ven a Él en arrepentimiento y fe, cree en el Evangelio, deja de ser un hijo de desobediencia y ven a ser un hijo de luz que puede tener el amor de Dios y practicar el verdadero amor de Dios. Hermanos, si nosotros hemos prestado atención a este llamado de andar en amor, el verso 7 es para nosotros. No nos involucremos y nos metamos a ser participantes con los que no conocen a Dios de estas cosas. Pero son mis amigos, pero es mi familia, pero es las personas que viven bajo mi techo. Son personas tan cercanas que hacen estas cosas. No participes con ellos. ¿Se acuerdan ustedes el texto que vimos la anterior semana cuando estábamos todavía estudiando este libro? No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Conclusiones para terminar, hermanos. Hemos visto en esta mañana el llamado a imitar a Dios, específicamente ¿en qué área? En el amor. Andad en amor. Y hemos visto el llamado propiamente al andar en amor, en el verdadero amor. Hemos visto el ejemplo de andar en el verdadero amor que es Cristo. Hemos visto cómo si no nos enfocamos en el verdadero amor, hay una distorsión de lo que es verdadero amor. Cae en esta clase de inmoralidades y hemos visto la consecuencia de esa perversión. De manera que al final de este estudio, hermanos, tenemos que examinarnos cómo está nuestro caminar cristiano. ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos caminando en amor? Preguntémonos honestamente cómo está nuestro estilo de vida, porque a eso es lo que hace alusión la palabra andar. ¿Cómo estamos andando en esta vida? ¿En santidad o nos parecemos más a la cultura que nos rodea? 2. Hagamos, hermanos, aunque nos cueste o aun cuando sea difícil, al amor como la norma de nuestra vida. Andar en amor. Tiene que ser la vara, tiene que ser el objetivo. Cada mañana que nosotros nos levantemos, andar en amor. Que el amor me caracterice. Tercer lugar, mis hermanos, vigilemos nuestro lenguaje. Vigilemos nuestro lenguaje. Parece que en muchas ocasiones nuestra forma de hablar parece ser más semejante a las palabras corrompidas que salen de la boca de los no creyentes. Evaluemos nuestra manera de hablar. Alguien dijo bien que las palabras revelan a quién nosotros estamos imitando.
En quinto lugar, rompamos con lo que nos contamina, hermanos. Hay cosas que nos están contaminando y que no necesitamos participar de estas cosas. Rompa con aquellas relaciones que no edifican. No toleremos en nuestra vida ni en nuestro hogar cualquier tipo de pecado. ¿Somos nosotros propensos a pecar? ¿Somos pecadores? Sí. Pero eso no significa que nosotros en nuestra vida diaria consideremos que, bueno, es natural que pequemos. No, sino que todos los días estamos esforzándonos en serle más agradables a Dios y en llevarle a Él este aroma grato, que es caminar como Él nos ha demandado caminar. Y en última instancia, mis hermanos, no podemos hacerlo solos. Necesitamos depender del Espíritu de Dios. Oremos al Señor para que Él nos dé de su Espíritu y podamos caminar en esta área que Dios nos llama a imitarle a Él como hijos amados. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, le damos gracias por el tiempo que hemos compartido juntos. Señor, siempre al mirar su palabra nos exhorta, nos guarda del mal, nos anima, nos purifica. Señor, queremos rogarle que usted a través de su Espíritu nos ayude, Señor, a no vivir como viven los que no le conocen. Señor, ayúdenos a vivir agradándole en todo. Ayúdenos a hacerle a usted, Señor, olor fragante. Ayúdenos a amar, Señor, su nombre, amar a otros con un amor desinteresado, con un amor con el que usted nos amó a nosotros. Señor, que eso sea lo que nos caracterice y podamos vivir entre nosotros y aún en el mundo difícil en el que nos desarrollamos, mostrando que somos hijos suyos y que usted nos sostiene y que usted es poderoso y que usted hará algo, Señor, en algún momento para librarnos del mal. Gracias, Señor, por el resto de esta mañana y oramos agradecidos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.